Entonces, por favor, cuando les digan es que es hiperactivo, primero vamos a tener calma. Y no vamos a estar yendo a buscar que nos confirmen lo que nos dijeron, no. Primero me calmo, primero me pregunto cómo está la familia, cómo está la casa, primero me pregunto cómo está la alimentación, si el chamaco consume mucha Coca-Cola, muchos churritos, muchos dulces. Esto puede provocar estados de ansiedad y movimiento compulsivo. La Coca-Cola, por ejemplo. No se puede acabar la violencia en las escuelas mientras no se acabe la pobreza en este país. Es así como se tiene que empezar. Todo lo demás, sus cursitos, sus libritos asquerosos de autoayuda, de quién se ha robado mi queso, de vuela sobre el pantano, la fuerza del Jedi o del Chesid, o de no sé qué se llama esos textos, no ayudan a construir valores. Por el contrario, joden. Ahí va acomodándose, mientras así y ahorita le damos inicio. Entonces, los jóvenes entre el sexo, el poder y las lágrimas. Un poco la primera pregunta que tendríamos que empezar a resolver desde el campo psicoanalítico es: ¿qué es eso de la juventud? ¿Qué es eso de la adolescencia? Trataríamos de inicio de romper los mitos. Por ejemplo, uno de los mitos ridículos que hay en torno a la adolescencia es que todos los jóvenes que entran a la adolescencia, todos tienen que tener problemas. Eso es un mito, eso no es cierto. El joven entrará a la adolescencia dependiendo de la historia infantil que tenga. Algo que tendríamos que tener muy claro es que en la adolescencia todos los jóvenes reavivan sus conflictos infantiles. Esto es fundamental. Llegar a la adolescencia es llegar a la reavivación de un conflicto infantil que pudiese haber estado tapado, reprimido, pero cuando llegamos a la adolescencia, los cambios que empezamos a experimentar, las faltas que empezamos a experimentar, hacen que se detone de una manera u otra aquel recuerdo perturbador infantil, y entonces es la adolescencia un detonante de problemas regularmente infantiles. De tal manera que si tenemos infancias agradables, tenemos niños felices, no tendremos adolescencias tortuosas. Como la gente dice, es que está en la edad de la puntada. No, no es que esté en la edad de la puntada, es que todos pasan por lo mismo. No, no todos los jóvenes pasan por lo mismo. Regresamos. Tenemos que entender que una infancia sensata, una infancia feliz va a detonar en un adolescente feliz. Un adolescente que va a empezar a enfrentar una serie de faltas, huecos. Se pierde el cuerpo infantil para dar entrada a un cuerpo adulto. Entonces vienen una serie de confusiones, pero no quiero adelantarme mucho. Una pregunta interesante sería: ¿y cómo fregados se construye una infancia feliz? ¿Cómo podemos evitar que un pequeño tenga un problema cuando entra al momento de la adolescencia, de esta juventud? Bien, es sencillo. Él debe de amarla a ella, la debe de desear, la respeta, no la lastima. Ella lo debe de desear a él, lo ama, lo respeta, no lo lastima. Ella no es una sirvienta. Él no es simplemente un proveedor. Si en un hogar logramos que esto funcione tal cual lo estoy describiendo, entonces tendremos niños sanos. Pero si en un hogar él no juega la función paterna, ella no juega la función materna, vamos a tener adolescentes con problemas. Y los padres no son una figura, son una función. Entonces la gente dice: ay, es que necesito una figura paterna. Por favor, dejémonos de tonterías. Es más, al consultorio van más niños que tienen a papá y a mamá que los que nada más tienen o a papá o a mamá. Y esto lo digo porque en este país la gente dice: es que es madre soltera. Como si una mamá que nada más vive con su hijo tuviera una subcategoría. Por favor. Y lo peor del caso es que las mujeres después son las peores enemigas de las mujeres. Y viste, se fue con el de la carnicería, le echó ojos. Y luego fue al mercado, ¿y qué crees? También yo la vi que se salió con el quesero.
pura envidia. Porque una mujer que vive con su esposo, evidentemente no puede darse algún lujo. Tiene que estar con ese sujeto. Entonces, aquí es donde tendríamos que cuestionarnos algunas cosas. Por supuesto que suena bonito eso de que él la ame, la respete y la quiera, y que ella lo ame, lo respete y lo quiera, pero este pinchurriento sistema económico neoliberal hace que no puedan aparecer síntomas de amor en la pareja. ¿Por qué? Primero él tiene que irse a trabajar de entrada, ella también tiene que irse a trabajar, y de pronto hay un hueco que se abre con el hijo, y el hijo llora y no hay respuesta, y el hijo pide y no hay quien conteste, y el hijo quiere platicar y no hay escucha, y entonces los papás llegan cansados y hasta el gorro del trabajo, y si se enfrentan a que el refrigerador no tiene todos los enseres necesarios para comer, se enfrentan a que ya están los recibos del teléfono, de la luz, y estas empresas desgraciadas como Telmex, que hacen idiotas y estúpidas fundaciones que no son más que la presentificación de su asqueroso deseo perverso. Es decir, desgraciados, malditos perversos, se visten de ovejas cuando en el fondo son unos desgraciados lobos, con perdón de los pobres animales lobos. Entonces, es curioso, estos comerciales asquerosos de la Coca-Cola, en donde están los niños cantando y que por cada Coca-Cola que se consume se está acabando la guerra o están gastándose no sé qué tantas cosas para terminar dorándole la píldora a los niños, pensando que la Coca-Cola es sinónimo de amor y de respeto. ¿Sí? Entonces, la gente tiene que salir a trabajar, llega cansada, el dinero no alcanza, el salario mínimo no alcanza, es decir, los mexicanos no ganamos como los diputados. Los diputados ganan arriba de 140,000, los magistrados en la Suprema Corte o Corte de la Nación ganan arriba de 400,000, ¿verdad? Nosotros no ganamos eso. Acá el salario mínimo puede estar fluctuando dependiendo de las zonas de 40, 50, 60 pesos, exageradamente. ¿Qué va a hacer una persona con 400 pesos a la semana? Esa es la realidad de este país, y ante esa terrible realidad, ante esa asquerosa realidad, ¿de dónde pueden empezar a expresarse momentos de amor en una pareja? Uno de los principales problemas de los jóvenes hoy en día es este sistema económico. No tienen por qué estarle echando la culpa a los padres, Ahorita toda la publicidad de Televisa, de TV Azteca, apunta y viene la filósofa Patti Chapoy, la gran pensadora de este país, el ícono del pensamiento inteligente en este país, a decir que el problema es la familia. Pues sí, pues, pero ¿la familia en qué sentido? Y el problema está en la familia en tanto no tenemos los bienestares económicos para que pudiésemos estar tranquilos con la familia. Y no estoy diciendo aquí que tenga que ver con tener salarios de miles de pesos. Estoy diciendo que este sistema debiera de proveer lo básico para que pudiésemos tener lo básico en la casa, y a partir de esa primaria tranquilidad poder enfrentar los problemas cotidianos que se tienen con la familia, que se tienen con los hijos. Pero sin embargo no pasa así en las familias mexicanas. La gente no le alcanza. En la escuela hay una incomprensión, de tal manera que me tienen que traer el cuaderno forrado de verde papaya amarillo, y si no me lo traen de ese color, entonces no los dejo entrar o les bajo puntos, por ejemplo. Hay una incomprensión. Ahora resulta, fíjense nada más en el colmo del absurdo de los alcohólicos que dominan este país, ¿sí? Ahora resulta que me voy a inaugurar una preparatoria privada a Oaxaca. En un lugar, yo estuve en Oaxaca exactamente hace 15 días, en un lugar donde yo tengo ahí, puedo decirlo, tenemos a compañeros maestros que tienen un mes que no les ha llegado su sueldo. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con los compañeros en Oaxaca? Los compañeros en Oaxaca han rechazado la alianza asquerosa por la calidad de la educación. Y entonces, ¿qué hizo el sistema? Como ellos rechazaron eso, el sistema les quitó todas las prerrogativas que tenían en su cheque. De 7,000 pesos que podía ganar un docente, ahora está ganando 3,000. Entonces, mientras hay esa política brutal, se va a inaugurar una escuela privada, ¿sí? Y se descuentan ahora de los impuestos, entre comillas, a la gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas.
cuando ese no es el problema, la educación privada. Habría que estar trabajando en la educación pública. Y ya no sé, es que tiene que ver esto con la juventud muchísimo. El docente está harto de estar viviendo estas condiciones laborales, y el docente también se convierte de pronto en un instrumento en donde se lastima a los alumnos, en donde el docente se quiere parecer de pronto a Calderón, ¿sí? Y utiliza medios de represión y puede llegar hasta oliendo un poquito a alcohol a dar clases. Seguramente como el señor está ahora aplastado viendo la televisión o viéndonos en este programa, ¿verdad? Para lo cual pues le mandamos un cordial saludo. La porra le saluda a ese señor alcohólico, ¿verdad? Bien, entonces ante ese hogar empiezan a aparecer problemas. Hay una disfunción en la familia, y entonces el hijo empieza a quedarse con un hueco. Esta palabra es importante. Técnicamente le pudiéramos llamar falta. El chico entonces empieza a experimentar varias faltas. Una de ellas es la de su cuerpo. Algo se pierde. El joven adolece de algo y aparece una falta. Otra, ese chico debiera de encontrar en la familia un espacio donde encontrar algo. Sin embargo, no lo puede encontrar. El papá está harto, la mamá está harta, los problemas están ahí y están cobrando para que se pague la renta del departamento o de la casa. Ante eso, ¿cómo es que pudiéramos pensar en jóvenes que pudieran estar completamente equilibrados? Imposible. El joven entonces empieza a buscar refugios, ahí donde se abre el hueco, ahí donde aparece la falta. El joven intenta acercarse a tapar esa falta, a como dé lugar. Y por ejemplo, el joven puede tapar esa falta yéndose al antro. Hoy ya les llaman antros, ¿sí? ¿Qué es el antro? ¿En qué se convierte de pronto el antro? El joven va al antro, en donde encuentra sustitutos perversos de esos padres que le dicen al joven, por ejemplo, ¿no? Está la música y a ver, la mesa que más aplauda le mando a la niña, ¿sí? Y entonces a ver, la chica que se suba a la mesa. Y entonces fíjense, cuando el DJ dice que la chica se suba a la mesa, la chica encuentra un reconocimiento, ¿sí? Terrible. Ella que no tiene reconocimiento ni con los padres, ni en la escuela, ni en casa, ni con la familia, en el antro tristemente encuentra un reconocimiento. Y la chica rápido se sube a la mesa. Y no nada más es uno. Si hay ahí 50, 100 chamacos, son 100 reconocimientos. Y si yo tengo un fuerte hueco, que se quite la blusa. Y la chica se quita la blusa, ¿sí? Y le dan tequila desde la botella y ella abre la boca para recibirlo. ¿En qué se convierte el antro? El antro se convierte en un sustituto materno-paterno. Por eso los chicos van al antro. No se trata de criticarlos, no se trata de decir chamacos, borrachos, inconscientes, no, eso no. Se trata de comprender por qué el antro se ha convertido en un espacio en donde el joven tiene que recurrir como una manera de reconocerse. ¿Por qué ha aumentado el alcoholismo en los jóvenes? Fíjense, el joven entonces está en la escuela y se va a chupar. La palabra es interesante. Chupar tiene que ver con los labios, tiene que ver con la boca. Y el primer contacto que tenemos en nuestra vida, el primer contacto que nos da un lugar en el mundo justo es la boca. Cuando mamá nos da de comer. Por eso mamá tiene que ser intocable. Mamá no puede ser lastimada. Y no puede haber en ningún movimiento que se preste de serlo. En ningún movimiento revolucionario que se preste de ser revolucionario. No puede haber ninguno que lastime a su pareja. ¿Cuántos que están gritando, verdad? Y hasta la victoria siempre, compañeros, van y le pegan a su esposa. Esos no tienen valor moral, no tienen valor civil para estar en un movimiento que intente transformar las cosas en este país. Entonces tenemos que replantear ese tipo de cosas, eso nos compete a nosotros. Entonces regreso. El joven encuentra tristemente en el antro un falso sustituto materno-paterno.
y en ese antro empieza a chupar, es decir, algo me llevo a la boca y no lo puedo dejar. Y los muchachos empiezan a hablar en los fines de semana, en las escuelas, quién chupó más, quién se vomitó, qué ridículo hicieron. Y nosotros escuchamos eso y regularmente el adulto explota y dice, ay, chamaco grosero, etcétera. Cuando lo que nos está contando es verdaderamente dramático. Es decir, tengo que irme al antro donde me reconocen y en lugar de absorber y tomar leche materna, tengo que tomarme un tequila para embrutecerme. Triste drama el de nuestros adolescentes, triste drama el de nuestros jóvenes. Los adultos, por su parte, a veces quisiéramos y póngase a leer y póngase a hacer lo otro y haga esto, pero tampoco les hemos entregado un mundo para ello. ¿Y qué pasó después del 68? Los que somos hijos del 68, ¿qué pasó con nosotros? ¿Y en qué parte también dejamos de luchar? ¿Y en qué parte dejamos de interesarnos? ¿En qué parte decidimos callarnos y acostumbrarnos a un modo de vida mediero, en donde un pinchurriento coche, quererme parecer a los burgueses en diciembre, ¿sí? Comprarme un pedazo de jamón serrano para parecerme a los del otro lado, ya me hace sentir bien? ¿En qué momento dejamos de cuestionarnos como adultos? ¿En qué momento dejamos nosotros que la televisión se convirtiera en la madre y en el padre de nuestros hijos? Son cosas que también tenemos que cuestionarnos. El joven encuentra esos falsos sustitutos. El sexo aparece entonces de manera desgraciadamente inmediata. El bebé desde que nace está sometido a la cuestión erótica sexual. Niños Gerber, niños Bimbo, ¿sí? Niños sobreerotizados, sobreexcitados. Hoy en día los comerciales de televisión pueden presentar a un bebé moviendo la cara de manera deforme, hablando como si fuera un adulto. Entonces, el niño desde que nace está sometido a una sobreexcitación. El niño puede ver una caricatura en donde se matan a 50, se destroza a otros 200, o aquel se convierte en hombre y en mujer, dependiendo si le echan 1 litro de agua o no le echan 1 litro de agua. El niño y el adolescente se enfrentan a pseudocómicos asquerosos que no tienen ni una pizca de lo que es el arte. Y ahorita me debo de acordar, por ejemplo, un asqueroso cómico es Adal Ramones. Sí, claro, un tipejo que no tiene el más mínimo respeto ni por él ni por nadie. Otro tipejo asqueroso, uno de apellido Chaparro. Sí, son de las gentes que se visten de mujer. Hombres vestidos de mujer. Claro, otro igual, misógino. Ahorita vamos a hablar de... Qué bueno que tocaste el punto, porque tiene mucho que ver con la burla que hay en relación inclusive al cuerpo femenino. Bueno, estos sujetos se visten de mujer, el niño tiene contacto con eso y el adolescente también. Hay un detalle que tendríamos que explicar aquí. El adolescente, el joven, está en una afirmación de su sexualidad, lo cual quiere decir que el adolescente ni siquiera puede decidir a sus 14, 15, 16, 17, 18 años tener clara una preferencia sexual. Esto es fundamental. Fundamental. Tenemos en el consultorio a muchos jóvenes que van al consultorio porque piensan que son homosexuales o piensan que son lesbianas. Esto es fundamental. Entonces llega al consultorio el joven y dice, es que siento que me gustan los hombres. Y yo contesto, ¿pero qué te preocupa? Es que siento que me gustan los hombres. ¿Pero cuántos años tienes? 16 años. Espérate. Estás en un proceso en el que poco a poco tú vas a ir afirmando tu preferencia sexual. Este proceso puede terminar hasta los 18, hasta los 20 años, dependiendo de muchas circunstancias. Por lo tanto, es muy importante que nuestros jóvenes, cuando se acercan a comentarnos algo de eso, de su sexualidad,
de que tienen dudas en torno a su sexualidad. Nosotros no podemos estar haciendo comentarios silvestres de, ay, este es maricón, ay, esta es lesbiana. No, por favor. Están en pleno proceso de desarrollo. Estos jóvenes, conforme avance el tiempo, conforme empiecen a madurar, van a encontrar y van a decidir cuál va a ser su preferencia sexual, sea esta homosexual, sea esta heterosexual, sea esta bisexual. Ahora bien, el joven se ve de pronto avasallado, literalmente avasallado, por una serie de publicidad que le hace entonces dudar de su sexualidad, sobreexcitado por todos lados. Tenemos a los jóvenes sobreexcitados con la televisión, tenemos a los jóvenes sobreexcitados con sus audífonos. Hoy en día el joven se encierra en sus aparatitos que se ponen en los oídos. Hay una sordera de los jóvenes, no porque ellos quieran ser sordos, sino porque ante este brutal sistema, el joven no le queda otra más que taparse los oídos, y si pudiera taparse los ojos, lo haría. El joven en este sistema pocas probabilidades tiene de seguir estudiando. La cantidad de rechazados en las universidades es atroz. ¿Y qué le importa al sistema lo que siente un adolescente cuando no se queda en la universidad? La frustración que tiene, porque sabe que si no es ahí, no hay quien le pueda apoyar para una educación superior. Las escuelas privadas, cual buitres asquerosos, ahí están a las afueras de donde se hace el examen para regalarles a los muchachos publicidad que dice becas, 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 becas. Entonces los muchachos, en su desesperación, en su frustración, se acercan a las becas y de pronto, cual letras chiquitas, el joven después del primer semestre o cuatrimestre se entera de que la beca tenía ciertas condiciones y que él no tiene esas condiciones y que ahora se le va a cobrar todo. Ah, pero que no se preocupe, que lleve las escrituras de la casa si es que tiene. Y entonces lo embarcan en créditos que se pagan hasta después de 7 años de haber egresado de la pinchurrienta universidad de paga. Esa es la vida del joven. El joven de pronto termina la carrera y no tiene trabajo. ¿Dónde va a trabajar? ¿De qué sirven las declaraciones de políticos arcaicos? ¿Sí? Desde Mario Fabio Beltrones, desde Porfirio Muñoz Ledo. No me importa que se enoje el Muñoz Ledo, no me interesa. Él también debiera de dejar espacios a los jóvenes. Todos se pasan de puesto. Los diputados son senadores, después son gobernadores de todos los partidos. Es terrible. ¿Y los jóvenes dónde están? ¿Y cuáles oportunidades tienen los jóvenes reales? Reales. No de los pinches discursos que luego dan. Reales. No tienen oportunidades. Y el joven entonces entra en estados depresivos. Y entonces el joven empieza a consumir, a comer y a comer chatarra. Porque este sistema también le da chatarra. Mucho se critica, pero ¿qué le damos? ¿Qué oportunidades tiene? Muy pocas. Regreso un poco al punto entonces. El joven empieza a buscar llamar. El joven intenta que alguien voltee a verlo y entonces el joven se pone un tatuaje. El joven se pone un piercing en la ceja, en la lengua, en el ombligo, en la vagina, en el pene, donde sea. Ah, pero no es nada más donde sea, es simbólico donde se lo pone. ¿Y qué hacen los adultos? Entonces la chica llega a casa con el piercing aquí atravesado en la ceja y el papá lo primero que hace, o la mamá lo primero que hace es decirle, pero ¿qué te pasa? Mira qué mal te ves. Cuando habría que pensar por qué un joven tiene que perforarse una parte de su cuerpo. ¿Por qué se tendría que hacer un hueco, un agujero? Hay una necesidad de expresar algo. Uno le pregunta a los jóvenes por qué se pusieron un piercing o por qué se pusieron un tatuaje. Claro, los jóvenes nos contestarán que ha sido porque querían, que ha sido porque les gusta, en fin, múltiples cosas nos dirán. No estoy diciendo que lo que nos dicen los jóvenes esté mal. Lo que los jóvenes nos dicen, nos lo están diciendo a nivel de la conciencia. Sin embargo,
también nos están diciendo desde el inconsciente. Hemos de recordar que el inconsciente es un reservorio en donde están traumas, deseos y tantas cosas que quedaron ahí guardadas en ese inconsciente. Entonces el joven se pone un piercing, se pone un tatuaje, en tanto algo quiere decir, en tanto nos está gritando cosas y nosotros muchas veces no escuchamos. Por favor, no se trata de que usted le diga al joven que es un vándalo simple y llanamente porque se está poniendo un tatuaje. No se trata de eso. De lo que se trata es que empecemos a escuchar. Algo nos quieren decir. Como esta historia, déjenme tomo un poco de esto. Como esta historia en donde se piensa que el joven agresivo es un agresivo, en donde se piensa que el joven triste es un triste joven. No, para los jóvenes este síntoma hay que tenerlo muy claro clínicamente hablando. Un joven agresivo seguramente está representando una profunda tristeza. Fíjense, el joven agresivo en el fondo está triste. Y sin embargo es algo que no comprende la sociedad actual. En la sociedad actual a los jóvenes se les tiene que matar. Ejemplo, Chihuahua. ¿Sí? En Ciudad Juárez me han estado mandando correos los compañeros de la universidad en donde me están refiriendo los ataques que han tenido los jóvenes ahí. Los jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes son los primeros que intentan luchar y también son muchas veces los primeros que sufren los golpes del sistema. El joven, en esa ansia de luchar, en esa ansia de poder transformar este país, se convierte a veces en carne de cañón. Y creo que tenemos que proteger eso de los jóvenes, Tal vez ahora nos toca a nosotros. Ellos tenemos que cuidarlos, protegerlos. Son fundamentales en la transformación futura de este país. No podemos estarlos utilizando, no se vale. Tal cual lo utilizan las juventudes priistas, por ejemplo, en donde al joven lo meten a una dinámica de alcohol, a una dinámica en donde le dan cierto poder y el joven entonces se adhiere a algo que más adelante lo va a botar cual si fuera un objeto. El joven vive esas circunstancias terribles. El joven observa tristemente cómo cuando está, por ejemplo, en un espacio escolar, simple y llanamente por ser joven, se le desestima su capacidad de raciocinio. Solamente los adultos, solamente los intelectuales son los que pueden pensar. Pareciera que los jóvenes no. Y por supuesto que los jóvenes tienen procesos de construcción de conocimientos muy importantes. A ellos debemos de seguir confiando lo que pasa. ¿Qué acaso las ideas más importantes de las revoluciones en Latinoamérica no se fueron fraguando desde la juventud misma? Claro que sí. Desde ahí se empezaron a construir leyendas. Desde ahí se empezó a construir este país. Pero sin embargo era una fuerza que habría que acabar. Y socialmente hablando tenemos lo que pasó en el 68, socialmente hablando tenemos la guerra sucia de los 70s, socialmente hablando tenemos lo que ha pasado en las escuelas de este país, en donde, por supuesto, en donde al joven se le tiene que aniquilar, se le tiene que matar. Esa es la realidad que están viviendo los jóvenes. Es la manera en que ellos entran al mundo, a un mundo que los está acabando. La sexualidad, regreso al punto, la conferencia es los jóvenes entre el sexo, el poder y las lágrimas. La sexualidad se le concibe al joven, se le ha vendido al joven, se le ha enseñado que únicamente tiene que ver con penes y vaginas.
Todos los programas pseudocómicos refieren la sexualidad a partir de una vulgaridad del cuerpo, a partir de una vulgaridad de la caricia, a partir de concebir de manera trivial lo que es el encuentro con el otro. De tal manera que el joven se acerca a la televisión en donde encuentra comerciales idiotas, en donde ella está hablando de los condones y dice que a su novio le dice tigre, como si el hombre tuviera que concebirse y ceñirse a un estatus animaloide cuando habla de su sexualidad. Al hombre y al adolescente no le hemos platicado la importancia que tiene la sexualidad, la importancia que tiene el respeto a su cuerpo y el cuerpo del otro y de la otra. No, ahora es come, consume, traga. Y el joven entra a relaciones sexuales insatisfactorias. ¿Quién dice que los jóvenes tendrán una buena sexualidad? Las estadísticas y la consulta nos dice que no mucho. Las primeras relaciones sexuales de los jóvenes terminan regularmente en una insatisfacción, así como terminaron también las de muchos adultos. Pero no hablamos de eso con los hijos. Todavía seguimos viendo esos temas como si fuese un asunto de tabú. Pero bien que queremos ver. Ay, es que las canciones de ahora incitan a los jóvenes al sexo. Ay, ¿y a poco las de la Sonora Santanera no nos incitaban también a lo mismo? Pues por favor, la de el cabaret, donde él va y se la lleva, ¿no? Donde la encontró bailando, vendiendo su amor. No me vengan a decir que no es una canción que habla de sexo, erotismo. No se trata de eso. Se trata de recuperar la importancia que tienen los encuentros entre los seres humanos. ¿Sí? Se trata de recuperar y decirle a los jóvenes que la sexualidad no tiene que ver nada más con acostones, que las mujeres no son objetos y rayitas, que los hombres no son objetos y rayitas, que es el respeto que tenemos que empezar a tener por nosotros lo que va a marcar el inicio de nuestra vida sexual. Y por supuesto que los jóvenes pueden disfrutar de su sexualidad. ¿De qué nos espantamos los adultos, por Dios? No es que hoy están descarados. ¿Son ellos o lo que hemos dejado que esté pasando en los medios para que ellos entren a ese descaro? ¿Son ellos o lo que hemos permitido nosotros como adultos para que ellos accedan, por ejemplo, a la pornografía vía internet? Regularmente como padres, entonces el chico dice voy al internet, se mete al internet y las páginas están tan contaminadas que a la primera de cambio el chico pone cuerpo humano, ¿sí? Para investigar una tarea, y cuando pone cuerpo humano aparecen también 1000 páginas pornográficas que son cuerpo humano. ¿Y nosotros qué tanto estamos acercándonos a ver lo que ellos hacen en internet? ¿Qué tanto estamos queriendo convivir con eso? ¿Qué tanto muchos padres clase medieros le han comprado a sus hijos los juegos de Xbox, donde el principal triunfo es matar, en donde las muñequitas virtuales que aparecen en esos juegos están sobreproporcionadas, y en donde le están enseñando a los jóvenes e inclusive a los niños un seno dividido casi a la mitad, lo cual sobreexcita los sentidos tanto del niño como del adolescente, y entonces los llevamos a una relación sexual compulsiva, impulsiva, y entonces el adolescente empieza a enfrentar problemas en eso, porque entonces fue tan insatisfactorio aquella primera vez que el adolescente baja en su autoestima, baja en su seguridad, y ella no se diga, ella también baja en su autoestima, baja en su seguridad. Y entonces tenemos a jóvenes insatisfechos, jóvenes que empiezan a ejercer la violencia como una alternativa para salir de este mundo violento. Hoy en día todas las asquerosas televisoras hablan del bullying, ¿sí? Por favor, pinchurrientos nombres que le ponen, violencia y punto. Y las principales violentas son las televisoras. Son las principales que están violentando todo el tiempo los sentidos de los jóvenes. Son ellas, no los jóvenes en sí.
Entonces, ¿por qué tenemos jóvenes violentos? ¿Por qué tenemos jóvenes que joden a otro joven y suben el video al internet? Es una cadena. Insatisfacción, dolor, frustración. En casa derivan en un joven que una de las formas patológicas que tiene de sacarlo es justamente molestando al otro. No se puede acabar la violencia en las escuelas mientras no se acabe la pobreza en este país. Es así como se tiene que empezar. Todo lo demás, sus cursitos, sus libritos asquerosos de autoayuda, de quién se ha robado mi queso, de vuela sobre el pantano, la fuerza del Jedi o del Chesid o de no sé qué se llama esos textos, no ayudan a construir valores, por el contrario, joden. Los libros, todos estos libros que venden en los asquerosos Sambors y en el Vips, bueno, exceptuando el de mi amigo Jorge Saldaña, que creo que lo venden en el Sambors. Chin. Ya le dije yo que eso no es correcto. Pero bueno, exceptuando ese, todos los demás libros, en serio, son asquerosos. ¿Está en Sambors? Miren, exceptuando también el de compañero López Obrador. Ya. También está en Sambors. Pues creo que el mío es el único que no está en Sambors. Bien. Bueno, exceptuando los textos de los compas, en serio, miren, a los chamacos les dejan luego leer en las escuelas libros de liderazgo, ¿sí? De tal manera que las escuelas se han convertido en empresas y al adolescente le empiezan a meter la idea de que solamente vale por lo que tiene, por ser totalmente palacio. El adolescente busca tenis de marca no sé qué para sentirse que vuela como no sé quién. Y entonces el joven entra a otro proceso de distorsión y el joven empieza a encontrar de manera patológica en el celular, por ejemplo, una forma de poder ser algo en un mundo que les dice que son nada. Y entonces la marca del celular, el tamaño del celular o la última moda del celular le asigna al joven una representación de importancia. Fíjense nada más a dónde los hemos llevado. Los hemos llevado, no ellos, los hemos llevado. El joven de pronto le meten en la cabeza que es el coche, ¿sí? Que ya ven esos comerciales del Telcel donde están los jóvenes totalmente palacio alrededor de la fogata en la playa, y el joven ante esas falsas ilusiones se acerca al consumismo y consume y consume y consume, y también el poder consume al joven. Se lo acaba. El joven se convierte a muy temprana edad en un cliente que le compra todo al poder. Le compra desde tiempo aire para el celular hasta todo lo que es chatarra, ropa, pantalones, camisas, calzones, ¿sí? Todo tiene que ver con marcas, porque así se lo han impuesto a los adolescentes. Y por supuesto que le han impuesto el desprecio. ¿El desprecio de qué? Por ejemplo, de lo moreno. El desprecio a su origen, el desprecio a su identidad, la cantidad de programación asquerosa que viene de otros países, el joven la consume como si fueran palomitas. Y de pronto, después de horas y horas de ese consumismo patológico televisivo, el joven empieza a despreciar sus orígenes. ¿Por qué? El mecanismo es interesante. La película gringa le ofrece a güeritos de ojos azules triunfadores, mientras que los morenos son los que ocupan los lugares de sirvientes, de criados, de gatos. Después de que un niño, un adolescente, después de 1000 horas de estar viendo eso, hay una deformación en el sentido de la identidad. Y entonces el joven ve a un güerito y dice: ¡ay, qué bonito niño! Ve a un morenito y dice: está chistoso. ¿Sí? Y el joven empieza a vivirse en ese desfigure de su identidad. Y el joven se siente entonces no perteneciente a un país, a su historia. Quiere parecerse a otro, y entonces se compra el jersey. Y entonces se sienta 5 horas a ver el partido de fútbol americano, en donde los Patriotas de los Vaqueros de Pittsburgh se enfrentaron a las Águilas del América de Filadelfia, ¿sí?
y se sienta 5 horas a quererse parecer a los otros. Y en las escuelas se empiezan a organizar grupos de porristas parecidos a los gringos. Y en las escuelas a las jóvenes las hacen que compitan por la niña primavera, ¿sí? La niña Coca-Cola, la niña CBT, llevándoles a una lógica que no es la lógica de nuestro país. Al joven no se le explica, por ejemplo, qué les hicieron a las mujeres que no quisieron ser violadas por los generales asquerosos españoles. ¿Qué les hicieron a estas mujeres? Primero las destetaban, ¿sí? Con pinzas las destetaban. Después las aperreaban, es decir, las lanzaban a donde había perros mastines que las devoraban vivas. Estuve en Yucatán el año pasado platicando, y es increíble que mis amigos de Yucatán no sabían que ahí donde estábamos dando la charla, más de 200 mujeres fueron asesinadas con esa técnica, destetarlas y después aperrearlas, ¿sí? ¿Por qué eso no le platican a los jóvenes? Han quitado esos contenidos de las escuelas. Al joven le han sustraído, por ejemplo, del campo filosófico. Al joven le han quitado el campo ético. Desde los niveles de primaria, secundaria, preparatoria y universidad se debiera de estar trabajando con ese constructo, pero no, al contrario, se les quita y se les mete a los jóvenes a una lógica financiera, de tal manera que hoy en día en las escuelas primarias de manera asquerosa ya van a dar clases de planeación financiera. Sí, pero ¿saben para qué? A lo mejor no para que gasten dinero. Les van a meter tarjetas de crédito, de débito, de tal manera que van a acostumbrar a los niños a que vean como su gran padre al banco, cuando los bancos son unos rateros, siguen siendo unos rateros, mercenarios asquerosos, ¿sí? Que exprimen a la gente lo que pueden. ¿Cuánta gente no entró en una depresión en el 94, que le empezaron a quitar sus casas? ¿Y qué tiene que ver eso con los jóvenes? Pues tiene que ver mucho. Un adolescente que vio a su padre frustrado después de trabajar y trabajar y trabajar y que le quitaron su casa, ¿qué quieren? ¿Que el adolescente se ponga a aplaudir? Por supuesto que no. El adolescente también entra en frustración, entra en depresión, entra en angustia. Los suicidios en este país tienen que ver con este sistema. Tiene que ver con lo que estos desgraciados siguen protegiendo atrás de sus escritorios. Malditos, ¿sí? Ellos tienen a sus hijitos cuidaditos, y aunque los tienen cuidaditos están también jodidos, porque últimamente los juniors también tienen serios desequilibrios. Entonces se están acabando a la juventud, le están destrozando económicamente, educativamente hablando, socialmente. El joven entra a ver que el poder es terrible y el joven detona en lágrimas. Los jóvenes sufren y tal vez están sufriendo, no le están pasando bien. No, el joven grita, el joven ríe, el joven salta, sí pues, pero no necesariamente porque el joven esté completamente feliz. También es una manera de poder sacar lo que se tiene adentro. Como decía, le comentaba yo a Jorge, pues, de lo del sábado, también de dolor se canta, también de dolor se grita, también de dolor nos reímos. El joven tiene esa capacidad y esa posibilidad. Tal vez los adultos ya no, también de pronto ubicados en un espacio entre comillas de adultos, dejamos de disfrutar las cosas simples de la vida. Dejamos de platicar con ellos, dejamos de saltar con ellos. Muchos señores llegan y se aplastan a ver un partido de fútbol y se enojan, si su pinchurriento equipo pierde o gana, se enojan, y eso implica que maltraten a los jóvenes que están a su lado. Ojalá trataran a los jóvenes como tratan a la televisión. Sería bueno eso. Entonces, los jóvenes atrapados en estas circunstancias, pues, ¿para dónde los hacemos? ¿Para dónde? ¿Qué les estamos ofreciendo? ¿Qué les ofrece este sistema? No les ofrece nada. Y los jóvenes tendrían que saber esto.
Digo, y lo comentamos mucho, poco a poco considero yo que se tendrán que ir incorporando jóvenes a los círculos de reflexión. No los expulsemos, dejémosles entrar, invitémoslos, ¿sí? Démosles el micrófono también a ellos, que ellos también estén enfrente platicando de lo que sienten, de lo que tienen que decir, y no para que nosotros los estemos corrigiendo, no para que nos digan lo que sienten y nosotros le digamos, no, pues espérate, no, tenemos que darles el micrófono, tenemos que darles el espacio, tenemos que abrir los círculos, tenemos que hacer que estos círculos se conviertan en la competencia de los antros y que el joven quiera venir. Yo creo que algo se puede empezar a construir en eso, creo que algo podemos empezar a hacer con eso. De entrada, no negarlos, de entrada, no estar nosotros morboseando con los jóvenes. ¿Qué es morbosear con los jóvenes? Es decir, muchos chistes que se hacen en la vida de adultos tienen que ver con la jovencita, con el jovencito, con el baile del tubo. Nosotros tendríamos que empezar a ser respetuosos de muchas cosas, también como adultos, porque por nosotros creo que tienen que empezar los movimientos de cambio y los procesos de cambio. Bien, voy a dar un espacio para unas cuantas preguntas, ¿les pareciera bien? Y de antemano una disculpa por el corto tiempo que ahora hemos podido platicar, pero yo creo que habrá chance de que pudiéramos extender esto en un pues próximamente acá en el buzón. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Cómo le va a hacer con los jóvenes y los niños para que cambien y se convierta esto se conviertan ellos en asistentes a estas juntas? Bien. Hay dos cosas que vamos a tocar. Una es una buena pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los jóvenes se acerquen a estos espacios? Bien, creo que pudiéramos empezar, a mí me encantaría, esta es una idea nada más, ¿no? ¿Qué tal que de aquí se arma un grupo, un sociodrama en donde los que actúen sean ustedes que están aquí y dicen, ¿saben qué? Cinco voluntarios para la próxima sesión del buzón, y salen los 5 voluntarios, se juntan y empiezan a decir, bueno, ¿qué tal que hagamos una obra sencilla? No hay que tener un gran parlamento de un problema cotidiano. Entonces ya se vienen con su disfraz, ¿verdad? Se ponen su maquillaje y actúan aquí un sociodrama que hable acerca de los jóvenes. A lo mejor un joven que va pasando por allá los ve actuando y dice, ¿qué pasó ahí? Y se acerca. Ahí tenemos una alternativa para que los jóvenes se empiecen a acercar a estos espacios de reflexión. A lo mejor nada más vienen al sociodrama, pero ya vinieron. Y es una forma, de hecho, acuérdense que muchas veces para poder empezar a construir espacios colectivos en las comunidades nos tenemos que ceñir a esa técnica del sociodrama. No hace falta que la gente sea profesional en su actuación. ¿Y de dónde salen los temas para la representación? De la vida cotidiana. ¿Qué tal si representamos el problema del divorcio que me estaban preguntando ahorita? Y entonces alguien juega de esposo, alguien juega de esposa, y ustedes ponen ahí en evidencia la cantidad de estupideces que hace la gente cuando se va a divorciar. Yo les aseguro que un joven que está viviendo el divorcio de sus papás y está pasando por aquí, y cuando empieza a escuchar que ella le dice, y tú desgraciado, maldito, y de pronto ella le contesta y él le da un trancazo, el joven que está viviendo eso y está pasando por aquí, en serio que se va a acercar, porque eso le está dando una forma de expresión que el joven necesita, dado lo que tiene aquí. Las parejas que se odian no se pueden separar, las parejas que se aman sí se pueden separar. Las ligas de odio son más fuertes que las ligas de amor. Ay, pero ¿cómo voy a dejar a los niños sin su padre? Por favor, señora, ¿para qué quieres ese masacote ahí? ¿Sí? Por favor. Ni modo, pues ya me preguntaron, le entro al asunto. Miren, una mujer que finge un orgasmo va a empezar a crear en ella insatisfacción
Insatisfacción que va a sentir ese joven sin que él sepa el porqué de la insatisfacción. Un tipo que no es capaz de lavar sus calzones, lavar los baños de la casa, hacer la comida de vez en cuando, es un tipo que está creando ahí una insatisfacción en ese adolescente, y es un tipo que no le puede decir al adolescente nada porque él no lo hace. De tal manera que el hombre tiene que encargarse por lo menos de lavar sus calzones, tender su cama, lavar los baños. Y entonces el papá entra a casa y le dice al adolescente: hijo, haz tu cuarto, por favor. Ah, ¿pero por qué? Pues porque yo también lo hago. Y si yo también hago el cuarto, si yo también voy a lavar el baño donde tú salpicas tus orines, pues creo que es normal que te pida que arregles tu cuarto, ¿no? Hay un valor moral para poderle decir al adolescente. Pero si el sujeto no hace nada de eso, y si usted está casada con uno que no hace nada de eso, divórciese ya. ¿Para qué lo quiere? Otro niñote ahí. Y usted se vino entonces aquí al buzón ciudadano y dejó 3 de esos plásticos que se llaman topper. Topper 1, topper 2, topper 3. Y le dejó al niñote un papelito que dice: agarrar topper 1 con las 2 manos, ir a donde está aparato blanco llamado microondas, donde dice pushar, meter aparato, y donde dice 2 minutos, 2 minutos. Regresa usted del buzón ciudadano y está todos los toppers ahí. Oye, mi amor, ¿qué pasó? Y él puede contestar algo así como: ay, mi vida, es que tú sabes que no me gusta comer solo el domingo. No, lo que estaba esperando era la sirvienta para que le sirviera la comida. Entonces, por favor, si queremos adolescentes sanos, si queremos a jóvenes sanos en nuestras casas, el papá tiene que ser función. Ni modo, es que trabajo toda la semana. Ni modo, señor, pues quería tener hijos. Me decía: es que yo soy amigo de mi hijo, yo le hablo bonito a mi hijo. Señor, ya déjese payasadas. ¿Sí? Su hijo no necesita un amigo, necesita un padre. Ay, pero entonces mi hijo se va a enojar conmigo. Ni modo, eso nos toca, se acabó. Ah, por favor, recomendación: mamás, denle las instrucciones y las órdenes a sus hijos en nombre del padre. Ejemplo: dice tu papá que hagas tu tarea. No, que a mí no me digas nada. Dice tu papá, háblale. Y ni modo, aunque él esté en China, pues que le hable, ¿va? Y entonces estamos metiendo al padre en esa función. Necesitamos que las mamás dejen que aparezca la función del padre. Por favor. Ejemplo: papá, voy a ir a la fiesta. No, no vas a ir porque no hiciste esto. Pero papá, no vas a ir, no. Y la mamá le dice al hijo: ¿sabes qué, hijo? No le digas nada. Cuando se vaya, yo te doy permiso. Ah, pues ya jodieron. ¿Sí? Por favor, no permitan que las lastimen, por favor. Agarre un cuchillo. No. No, en serio, miren. Cuando tenemos una mujer que vive violencia, tiene mucho miedo. Sí, mucho miedo. Y es cuando esa mujer un buen día toma el cuchillo y le dice al mazacote que se acabó, ese día entonces se puede empezar a hacer algo. No hace falta, donde se sufre no se ama. Y si vivimos en un hogar en donde ella me hace sufrir o yo la hago sufrir, ahí no hay amor. Ahí lo que hay es una adicción a una relación destructiva. No hay amor, no hay nada. Y si nosotros vivimos así, pues entonces vamos a tener adolescentes que van a terminar siempre en lágrimas. Los machos se hacen en la casa. Y de una vez aclaro, los machos son macho menos, literalmente hablando. ¿Sí? El hombre mujeriego que anda con una y con otra no es más que aquel sujeto que, teniendo pulsiones homosexuales, no se atreve a decirlo, y como no se atreve a decirse lo que es, anda buscando una y otra para parecer muy hombre. El hombre neurótico no puede amar a la mujer que desea, ni puede desear a la mujer que ama.
Si usted está casada con un tipo así, mándelo a la fregada. No va a pasar nada. Si el tipo se va con otra, como me decía una paciente, doctor, es que se fue con otra, ¿qué vamos a hacer? Calma. Primero, claro, vamos a llevarle unos chocolates y unas flores a esa pobre mujer que le quitó un alacrancito de encima. ¿Sí? Bien. Bueno, pues, estimados amigos del Buzón Ciudadano, como siempre es un placer estar acá en este espacio. Y hoy hablamos de los jóvenes, que es muy bonito. Pero sí, adelante, perdón. 2 preguntas más, venga. Por favor. De una chica que era muy buena estudiante, pero ahora pues se perfora, se tatúa y pues la madre se peleó con ella, no le habla, pero el padre le consiente. Entonces ella agarra y se va, la chamaca, con ese grupo dejó la carrera, se va con ese grupo de gente, no regresa, pues no sé, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con esta? Ya más que adolescente, ya es una señorita ya de 22 años más o menos. Y luego el otro caso es de un matrimonio que se divorcia, tiene 2 niñas, pero una le tiene tanto odio al padre que lo refleja pues con la persona que vive, porque luego le dice: si quieres tragar, sírvete, no tienes chacha. Yo pienso que no está bien, pero bueno, si quieres esto, sírvete. El muchacho trabaja y estudia y cositas así que yo pienso que se debe de tratar a la persona con más tiento, porque también esa persona tuvo el mismo problema, también se divorciaron, pero el muchacho es muy callado, yo lo veo muy noble y pienso que no debe de ser así, porque él se tiene que cansar, y si es un buen muchacho, no toma, no fuma, estudia y trabaja, es responsable, pues ¿qué hay que hacer? Empiezo por el segundo. Si el muchacho es responsable, no toma, la cuida, la quiere, la respeta y ella lo trata con la punta del pie, ¿qué hay que hacer? Que el chamaco se divorcie y vámonos. No puede estar, si estoy en una relación enferma, a la fregada. Claro, lo que va a pasar ahí es que van a decir: es que la amo mucho, es que sí la quiero. Bueno, señor, ¿en qué telenovela lo vio, verdad? Ahí, si me están lastimando, de menso me pongo yo ahí, y si me quedo ahí es porque me gusta que me digan, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan simple que si yo agarro ahorita esta botella y la aviento, a quien le va a pegar se hace a un lado y me la regresa. Y si en lugar de hacerse un lado le hace: órale, aquí estoy, pues le gusta. Entonces ahí tiene que terminar. El otro es más complejo. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, lo primero que habría que hacer es identificar cómo los hijos son el síntoma de los padres. 1, 2, cómo todo hijo no deseado es un hijo no querido, es un hijo que se desea muerto. ¿No de qué? Es un hijo que se desea muerto. Repito, hijo no deseado es un hijo no querido, es un hijo que se desea muerto. Ni al papá ni a la mamá les importó esta chica, les vale gorro. ¿Qué habría que hacer si algo se pudiera hacer? Habría que meter a estos sujetos, a estos papás, a un fuerte proceso como parte número 1. Si lográramos contener en esos sujetos sus impulsos agresivos y de no deseo de esa hija, al tenerlos contenidos, entonces podríamos intentar un acercamiento de ella a estos sujetos ya equilibrados. Eso es lo que habría que hacer. Pero obviamente eso es un sueño, porque esos sujetos quieren que ella haga justo lo que está haciendo. Fíjense nada más, cuando ella se casa a los 16 años, adolescentes que se casan a los 16 años son adolescentes que los padres mismos las llevaron a que se casaran a los 16 años. No, no es cierto, yo le decía a mi hija que no se fuera. Bueno, tanto le decía que tanto le impulsó. Así que no me venga con cuentos. Los hijos son síntoma de los padres. Por favor. Sí, quisiera que lo que pasa es que tengo dudas acerca del déficit de atención de los niños, porque fui la semana pasada a la junta de un sobrino de primaria, entonces nos mandaron a llamar, bueno,
Dijeron, mi hermana me pidió el favor que fuera. Entonces ahí nos dijeron que fuéramos a una plática con un psicoterapeuta. Entonces ahí nos empezó a hablar sobre el déficit de atención. Y ya al final de la charla nos ofreció unos videos, unos DVDs y una enciclopedia, como para que dijeran, ustedes tienen que hacerse cargo de este problema de los niños. Pero ahí lo que no entendí es que me parece que la SEP o Lujambio es el que está impulsando este tipo de terapias. Bien, Lujambio no tiene un déficit de atención, tiene un déficit mental. Y no lo digo por grosería, ¿eh? Un sujeto que no ha hecho un trabajo de investigación educativa. Yo he participado en los últimos 5 años en los Congresos Nacionales de Investigación Educativa en México, y el cuate no ha presentado ni una pinchurrienta ponencia de 15 minutos. No es posible que se tenga un secretario de Educación que no haga investigación educativa, ¿sí? Ahora bien, déficit de atención, mucho cuidadito. Toda la gente dice, es que el niño es hiperactivo, es que el niño tiene trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No es cierto. Para diagnosticar déficit de atención, TDA, ¿sí? Para poderlo diagnosticar hay que hacer 2 estudios básicos, mínimamente un electroencefalograma. Si el electroencefalograma, que es las corrientes eléctricas que están en el cerebro, cuando tienen ciertas descargas incontrolables, provocan los estados, por ejemplo, de ansiedad y de movimiento incontrolable en un niño. Primero, antes de decir que un niño es hiperactivo, primero hay que hacer ese estudio. Y ya después vemos. Regularmente lo que hacen muchos terapeutas, y ya se los he dicho 80 veces, es que aplican un test que ni siquiera está estandarizado en este país, y los niños pueden terminar con supuesto déficit de atención e hiperactividad, y entonces con ese test van con un paidopsiquiatra y el cuate le da Ritalina al niño, y entonces tenemos a niños drogados desde primeras edades tempranas. Un niño, inclusive, fíjense, un niño con hiperactividad comprobada, regularmente cuando entra a la adolescencia, si lo sabemos llevar, va a quitarse esa hiperactividad. ¿Por qué? Porque en la adolescencia viene otro proceso de desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, por favor, cuando les digan es que es hiperactivo, primero vamos a tener calma. Y no vamos a estar yendo a buscar que nos confirmen lo que nos dijeron, no. Primero me calmo, primero me pregunto cómo está la familia, cómo está la casa, primero me pregunto cómo está la alimentación, si el chamaco consume mucha Coca-Cola, muchos churritos, muchos dulces. Esto puede provocar estados de ansiedad y movimiento compulsivo. La Coca-Cola, por ejemplo. Regularmente, cuando obtenemos a un niño con un problema de hiperactividad, nos ha dado muy buen resultado trabajar con omega 3, por ejemplo, aceite de salmón, que permite la oxigenación del cerebro, y no estamos drogando al niño. Entonces, por favor, mucho cuidado ahí. No hay que creernos en los diagnósticos silvestres. Y bueno, aquí tenemos el contacto en el buzón, ¿verdad? Yo no habría ningún problema, me pueden mandar un correo, o algún día planeamos algo para hablar de ese tema, de tal manera que todos pudiéramos tener bases para no estar cayendo en pseudodiagnósticos que drogan a nuestros niños. Porque el gran negocio de los laboratorios obviamente es el medicamento. Y de una vez hay que decirlo, todo medicamento psiquiátrico, para los que toman medicamento psiquiátrico y que dicen no puedo dormir, me voy a echar mi pastillita y me quedé bien dormido, eso es puro trabajo psicológico. Una pastilla para que nos haga dormir tiene que estarse tomando durante 17 días mínimo. Sí, claro, y tiene usted razón. La medicina, parafraseando sus palabras si me lo permite, la medicina la hace la propia mente del ser humano, y si yo me tomo eso y digo que me va a hacer, pues ya me hizo. Así que ya los que están tomando medicamento psiquiátrico, con todo respeto, como que le van bajando, ¿sí? Porque pues en realidad no tiene gran injerencia en la salud mental de un sujeto. Oiga, entonces, ¿por qué en los hospitales los medican? Hay casos
en donde no hay otra opción. Literalmente hablando, no tenemos otra opción. Pero yo pudiera decir, yo me especializo en esquizofrenia. De 10 pacientes esquizofrénicos, 9 no tienen ningún trastorno orgánico cerebral. Solamente 1 de 10. Ese 1 tiene que estar medicado, los otros 9 no. Pero todavía estamos en pañales en el trabajo de investigación de la esquizofrenia. Sí, todavía tenemos que trabajar mucho en eso. Creo que el psicoanálisis es una alternativa. Pero luego tenemos a muchos psicoanalistas que hablan de esquizofrenia y se la pasan teorizando, pero que en su vida han atendido a un paciente, ¿sí? Y eso es lo que hace daño, y eso es lo que hace que la gente entre en confusión. No, algún día vamos a platicar de ese tema. Vamos a la última pregunta. Usted habló de esa literatura de Sanborns barata, que es basura. También ahí se vende, como los libros de nuestros compañeros, un psicoanalista, me parece que es argentino, de Jorge Bucay, y quiero que usted me diga si también es basura, porque a mí a veces me atrapa, y si es para tirar sus libros. Voy a hablar de pura envidia neurótica. No, miren, Jorge Bucay es un terapeuta gestal, ¿sale? ¿Cuál es la diferencia? El psicoanálisis tenemos como objeto de estudio no es el inconsciente, ese es el objeto de estudio del psicoanálisis. Gestal se sitúa en el aquí y el ahora. Jorge Bucay, el éxito que tiene es que utiliza el cuento como una manera de hacernos reflexionar. No quiero ser un patán al decir que es un texto basura, no, creo que no. Lo único que sí habría que decirle a Jorge Bucay, y bueno, y creo que él es honesto, porque al final de los libros viene de dónde sacó los cuentos. Y todos los cuentos que ha sacado Bucay, que han sido todo un éxito, justamente son cuentos muy antiguos de las culturas originarias de muchos pueblos del mundo. No, yo creo que Jorge Bucay nos permite un proceso de reflexión. Y nada más habría que decir, cuando el proceso de reflexión me ayuda una semana, pero después de esa semana yo caigo nuevamente a un asunto neurótico, ¿quiere decir que ya no me está sirviendo? Para nada. Y entonces tengo que buscar algo que me ayude a partir no solo del síntoma, sino a partir de la enfermedad. ¿Sale? Bien. Por favor, una pregunta más. Doctor, ahorita tocó el tema de cuando los jóvenes no son tan tomados en cuenta por sus padres, pero cuando es lo contrario, cuando los papás somos demasiado protectores de los padres, ¿cómo nos podemos dar cuenta y frenar eso? Porque también ahogamos a los chavos, ¿no? Bien, que muy buena pregunta. No hay que tragarnos a los jóvenes. Ejemplo, pues quiero ver quién te está mandando un mensajito. Y ahí tenemos a papás que quieren estar, que los chismeando, esa es la palabra, cusqueando, y se van a meter al cuarto del hijo y le están viendo sus cosas y ven sus cartitas de amor y revisan su diario. Eso no es correcto. Los jóvenes necesitan su espacio, necesitan privacidad, y si no nos quieren contar, no podemos obligarlos a que nos cuenten. Tenemos que tratar de comprender que ellos también tienen que empezarse a mover, y tengo que confiar en lo que yo construí ahí. Buenas raíces, buen árbol. Malas raíces, mal árbol. Entonces, si yo no he construido confianza, respeto, y por ejemplo, si yo tomo, me echo mis alcoholes, y luego mi hijo le digo, no, tú no vas a la fiesta porque te vas a tomar, pues por favor, es un asunto estúpido. ¿Sí? Un tipo que es alcohólico no se quiere a sí mismo y no puede querer ni al perro, para acabar pronto. ¿Sabe? Entonces, no nos los traguemos. Lo único que puede hacer que los adolescentes puedan caminar en el sentido de no lastimarse es lo que nosotros les estemos mostrando desde nuestra historia, desde nuestra familia. No nos los traguemos, no estemos queriendo meternos en todo. Ellos tienen su espacio, tienen necesidad de estar solos, tienen necesidad a veces de dormir por las tardes. No es que sean unos flojos, es que a veces el mismo desarrollo del cuerpo hace que tengan que descansar ahí. Por favor, tenemos que respetemos eso. No andemos diciendo a los jóvenes, ay, ¿qué pasó? Ya tienes a tu chava, ¿verdad? Por favor, ¿no? No estemos en eso, es más bronca de nosotros que de ellos. Bien, tengo que parar porque tengo que irme a Puebla. Muchas gracias y muy buenas tardes.